Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar la tercera y última parte de nuestro lindo cojín corazón. Si no han visto la primera parte y la segunda parte, les dejaré el link aquí abajo en la caja de descripción para que puedan realizarlo. Los materiales y todo lo que necesitamos está en el primer video. Espero que el tutorial les sea de gran utilidad. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Y si este tutorial les dé ayuda, no olviden dejarme un comentario, una manita arriba, ya que eso me ayuda mucho para que puedan seguir compartiéndoles más contenido. Muchas gracias y ahora sí, vamos a seguir. Hemos terminado en la segunda parte con la vuelta número 37. Vamos a realizar ahora la vuelta número 38 y la última parte para que ya quede nuestro lindo cojín corazón. Vamos a subir con una cadena. Pasamos el blanco por encima a azul por abajo. Volteo mi tejido. Vamos a realizar 5 puntos en azul. 1, 2, 3, 4 y el punto número 5 no lo vamos a cerrar, sino que vamos a realizar cambio de color. Paso blanco por abajo, azul por encima, torcemos un poco y cerramos. Un punto en blanco, 6 azul, azul por abajo, blanco por encima. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto no lo vamos a cerrar. Realizamos cambio de color a blanco, blanco por abajo, azul por encima, torcemos un poco. Cinco azul, azul por encima, por abajo, blanco por encima, torcemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos cambio de color, blanco por abajo, azul por encima, torcemos. Un blanco, 3 azul, 1, 2, 3, un blanco, un azul, un blanco, cuatro azul, 1, 2, 3, 4, un blanco, un azul, un blanco,
8 azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un blanco, 3 azul, 1, 2 y 3. Un blanco, azul por encima, blanco, torcemos, un azul, un blanco, 3 azul, 1, 2 y 3, un blanco, un azul, un blanco, blanco por abajo, azul por encima, torcemos, 3 azul, 1, 2, 3, un blanco, y vamos a terminar con 5 azul. Uno, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena, azul por abajo, blanco por encima. Terminamos con la vuelta número 38. Volteamos nuestro tejido. Para la vuelta número 39 vamos a realizar 5 azul. 1, 2, 3, 4 y 5. Un blanco, blanco por abajo, azul por encima, torcemos y cerramos. 3 azul, un blanco, 3 azul, 1, 2, 3, un blanco, 1, un azul, 1 blanco, 3 azul, 1, 3,
un blanco, un azul, un blanco, blanco por abajo, azul por encima, tres azul, uno, dos, tres, un blanco, ocho azul, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un blanco, un azul, un blanco, cuatro azul, una, dos, tres y cuatro. Un blanco, un azul, un blanco, tres azul, uno, dos, tres, un blanco, cinco azul, una, dos, tres, cuatro, cinco, un blanco, seis azul, una, una, dos, tres, cuatro y cinco y seis, un blanco. Terminamos con cinco azul. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hemos terminado con la vuelta número 39. Subimos con una cadena, blanco por encima, azul por abajo, cerramos, volteamos nuestro tejido. Para la vuelta número 40 vamos a realizar
3 puntos bajos en azul. 1, 2 y 3. 5 puntos bajos en blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 puntos en azul. 1, 2, 3, 4. Un punto en color blanco. 5 azul. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto en azul. 1 punto en blanco. 4 en azul. 1, 2, 3 y 4. Un blanco. 1 azul. 5 puntos en color blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de color. 4 azul. 1, 2, 3 y 4. Un punto en blanco. 3 azul. 1, 2 y 3. Un blanco. 1 azul. 5 blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Un azul. 1 blanco. 3 azul.
un blanco y vamos a terminar con 5 azul. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadena, el azul por abajo, blanco por encima. Hemos terminado con la vuelta número 40 y también hemos terminado de tejer las letras. Sé que es un poco complicado, pero con las instrucciones y espero que con la explicación lo puedan realizar. De la vuelta número 41, 42, 43 y 44 vamos a realizar un punto bajo en cada punto que tenemos solamente en color azul, un punto en cada punto. Entonces nos vemos hasta terminar la vuelta número 44. Para la vuelta número 45 vamos a dividir nuestro corazón en dos partes. Vamos a contar 31 puntos bajos en un lado y 31 puntos bajos en el otro lado, porque recuerden que tenemos 32 puntos bajos, entonces la mitad, recuerden que tenemos 62 puntos bajos, la mitad de 62, 31. Aquí ya he realizado una parte de mi corazón. Ahora vamos a realizar en la otra parte. He colocado un marcador aquí a la mitad y aquí donde tenía mi marcador voy a introducir mi gancho. Voy a tomar mi hebrita de esta manera. Subo con una cadena y esta hebrita lo llevo escondiendo por la orilla. Subo con una cadena. Vamos a empezar realizando una disminución. Para esto vuelvo a meter mi gancho en este mismo punto donde acabé de subir mi cadena. Tengo 2 en el gancho, paso al siguiente punto, jalo nuevamente y voy a cerrar todo junto. Cierro las 3 hebritas, así, y aquí tengo mi primera disminución. Ahora los puntos que tenemos en medio vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Vamos a realizar 27 puntos bajos. 1, 2, 25, 26 y 27. Una disminución, meto mi gancho aquí en este punto, paso al siguiente punto que es esta que está escondido aquí, el último. Meto mi gancho. Cierro los 3 juntos y termino. Al terminar la vuelta número 45 nos debe de quedar un total de 29 puntos bajos, porque recuerden que aquí ya hemos realizado la otra mitad. Para la vuelta número 46 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Subimos con una cadena. Para la vuelta número 47 vamos a realizar, subo con una cadena, una disminución, meto aquí en el primer punto, paso al siguiente punto bajo, tengo 3 en el gancho, cierro todo junto. Ahora vamos a tejer 25 puntos bajos.
1, 2, 24, 25. Una disminución, 3 en el gancho, cierro todo junto. Subo con una cadena. Para la vuelta número 48 vamos a realizar un punto bajo en cada punto que tenemos. Ya subí con mi cadena y ya volteé mi tejido. Para la vuelta número 49 vamos a comenzar realizando una disminución. Meto en este punto bajo, paso al siguiente punto bajo, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Y ahora vamos a tejer 23 puntos bajos y terminaremos con una disminución. 23, una disminución, meto mi gancho en este punto, paso a mi último punto bajo que tengo escondido por aquí, cierro los 3 puntos. Al terminar esta vuelta me debe de quedar un total de 25 puntos bajos. Cadena, volteamos nuestro tejido. Para la vuelta número 50 vamos a tejer un punto bajo en cada punto que tenemos. He terminado la vuelta 50, ya subí con mi cadena y volteé mi tejido. Para la vuelta número 51 vamos a realizar una disminución al principio. Paso a mi siguiente punto y cierro los 3 puntos. Ahora vamos a tejer 21 puntos bajos, terminamos con una disminución. 21, una disminución, tomo este punto bajo, paso al último que tengo aquí y cierro todo junto. Al terminar la vuelta me debe de quedar un total de 23 puntos bajos. Subo con una cadena, volteo mi tejido. Para la vuelta número 52 vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí. He subido ya con la cadena y he volteado el tejido. Para la vuelta número 53 vamos a comenzar realizando una disminución como lo hemos venido realizando. Cerramos los 3 puntos. Ahora vamos a tejer 19 puntos bajos y terminamos con una disminución. 18 y 19. Termino con la disminución. Subo con una cadena, volteo mi tejido. Para la vuelta número 54 vamos a realizar nuevamente al principio una disminución. Tengo 3 en el gancho, cierro todo junto. En la vuelta 53 terminamos con un total de 21 puntos bajos. Estamos con la vuelta número 54, realizamos la disminución. Ahora vamos a tejer 17 puntos bajos, una disminución. 17, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 19 puntos bajos. Subo una cadena, volteo mi tejido. Para la vuelta número 55 nuevamente comienzo con una disminución. 15 puntos bajos. 15, una disminución. Paso aquí, paso al siguiente punto. Al terminar la vuelta me debe de quedar un total de 17 puntos bajos. Subo con una cadena, volteo mi tejido.
Para la vuelta 56 vamos a comenzar una disminución, $13 puntos bajos, una disminución, 13, una disminución. Al terminar esta vuelta nos debe de quedar un total de 15 puntos bajos. Subo con una cadena, volteo mi tejido. Para la vuelta 57 comienzo con una disminución, cierro todo junto, tejemos ahora 11 puntos bajos, una disminución, 11, disminución, una cadena, volteo mi tejido. Para la 58 vamos a realizar una disminución, 9 puntos bajos y terminamos con una disminución y 9, una disminución, subo con una cadena. Para la vuelta 59 vamos a comenzar con una disminución, 7 puntos bajos, 1 y 7. Terminamos con una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 7 puntos bajos. Para la vuelta número 60 vamos a comenzar con una disminución. Realizaremos 5 puntos bajos, una disminución, disminución. Una vez llegando aquí hemos finalizado la segunda parte de nuestro corazón para que tenga forma. Ahora lo que vamos a hacer es realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para esto no voy a cortar mi hebra, lo voy a andar cargando. Voy a tomar, espero que se logre distinguir, la cadena que acabé de subir, que es esta. Aquí tengo 2 hebras, que es de la vuelta número 59. Tengo 2 hebras. Solamente voy a tomar la hebra delantera. Esta hebrita. Solamente la hebra delantera. Al igual que del otro lado del corazón. Aquí nada más he realizado una sola pieza. Nada más para que pudieran ustedes ver las letras cómo se realizan. Entonces, nada más para que puedan unir las piezas, lo van a juntar las dos tal cual. Terminando con los 7 puntos bajos, le colocan un marcador a las dos piezas para que queden unidas y no se estén moviendo y puedan tejerlo en cada punto que tienen de los dos lados. Solamente vamos a estar tomando la hebra delantera, la hebrita que tenemos hacia este lado. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos otra cadena, un punto bajo en la cadena. Pasamos al siguiente. Nuevamente nos encontramos con 2 hebras. Solamente vamos a tejer esta hebrita que tenemos hacia adentro. Esta. Si logran ver, aquí tenemos un huequito. Esto no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente vamos a estar tomando esta hebrita delantera, la cadena, que es esta, hebrita que está hacia adentro, cadena, hebrita hacia adentro, cadena y el huequito que nos queda aquí. Esa no lo vamos a tomar en cuenta. Realizamos una, aquí subí con una cadena, entonces introduzco mi gancho aquí.
hago un punto bajo, paso a la hebrita que les comentaba, que es esta, pero recuerden que vamos a unir las piezas. 2. Una vez llegando aquí a donde tenemos nuestro anillo mágico, donde comenzamos, vamos a realizar un punto bajo, una cadena de subida y un punto bajo en el mismo lugar para poder realizarle lo que va a ser como un piquito por aquí y nuestro lindo corazón tenga más punta. Entonces en el anillo mágico nos queda un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Y nuevamente seguimos tejiendo de este lado. Recuerden que tenemos que tejer las dos piezas juntas. Aquí solamente he realizado una pieza para que ustedes puedan ver cómo se realiza. Vamos a tejer los 7 puntos bajos, disculpen, de los que tenemos aquí. Un punto bajo en cada punto. Y seguimos tejiendo hasta llegar nuevamente por acá. Una vez llegando aquí a donde están la mitad de nuestro cojín corazón, aquí está la base de nuestro primer punto bajo de este lado y aquí está el primer punto bajo de la base de nuestro corazón de este lado. Entonces un punto, un punto. Aquí vamos a realizar un punto bajo en la base. Listo. Nuevamente ahora realizo una cadena al aire como hicimos con el anillo mágico y me vuelvo a regresar aquí en este punto bajo ahora en la base de mi siguiente punto bajo. Aquí estaba el otro, aquí tenemos esta ahora, aquí estaba la primera y aquí tenemos la segunda y realizo aquí también un punto bajo. Y nos debe de quedar de esta forma, un punto bajo, una cadena al aire, un punto bajo. Y seguimos tejiendo normalmente un punto bajo en cada punto hasta llegar de este lado hasta esta cadenita, porque aquí ya realizamos los 7 puntos bajos al comienzo de la vuelta. Hasta aquí donde está la cadena. Hemos llegado hasta donde tenemos la cadena, ya hice mi punto bajo. Ahora vamos a realizarle una puntada para que nuestro lindo corazón quede más bonito. Ya es la última, ya debió de habernos quedado unido la pieza, ya debimos de haberlo rellenado porque esto ya es lo último de nuestro corazón. Entonces para esto realicé mi último punto bajo, subo con una cadena, paso al primer punto bajo que tengo aquí, realizo un punto deslizado, ahí se sale, no quiere quedarse por aquí, a ver, lo jalamos, subimos con una cadena, pasamos al siguiente punto bajo, realizamos nuevamente un punto deslizado, una cadena al aire. Para esta parte nuestro cojín corazón ya debe de tener las dos piezas juntas y también ya debemos de haberlo rellenado porque esta ya es la última vuelta que le vamos a realizar para ya poder esconder la hebra y nuestro lindo corazón ya quede listo. Paso al siguiente punto, punto deslizado, así le vamos a realizar por toda la vuelta hasta volver a regresar aquí donde comenzamos y le vamos a colocar un marcador para que podamos distinguir el punto a donde iniciamos. Cadena, punto deslizado, cadena al aire, punto deslizado, cadena al aire, punto deslizado, cadena al aire y así sucesivamente y nos va a quedar de esta forma. Así le vamos a realizar a toda la vuelta hasta volver a llegar por aquí. Y pues una vez terminado ya con nuestro lindo corazón, nos debe de quedar estos puntitos aquí
de esta formita. Cuando ya hayamos terminado con toda la vuelta, ya simplemente vamos a esconder las hebritas sobrantes que nos quedan. Y ahora sí, nuestro lindo corazón ya debe de estar listo. Espero que este tutorial les haya sido de gran utilidad. Si es así, les agradecería mucho compartir el video, suscribirse, activar la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video les llegue la notificación. Y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.